directamente en el campo, ¿no? Perdón, directamente en el campo. Otra estadía que me marcó también fue una estadía que hice en investigación. Hice una estadía de investigación sobre elementos finitos. Ahí fue el comienzo de lo que es, cuando fue el comienzo de decir, ¿no?, qué son los elementos finitos. Esta estadía consistía en hacer un modelamiento de... Fernando, ¿puedo compartir ya o no todavía? Sí, sí puedes compartir. Un rato. No, perdón. No, no puedo compartir. Bueno, no sé si puedo con el otro. Bueno, creo que me dieron al otro. El otro es el que con el que quiero Eh, compartir. Bueno. Tienes dos accesos, dos correos, y los Sí, dos sí, sí. están ahora mismo para poder compartir. Si puedes revisar un rato más, por favor, para que puedas compartir lo que quieres mostrarnos. Bueno, Ya cargó, bueno, ya cargó, ya está la compartiendo. ok. Bueno, ya lo compartí con la laptop. Vamos a ver. Ya. Bueno, les estaba contando un poco de la investigación. Aquí en Francia normalmente lo que están haciendo los investigadores es encontrar nuevos materiales llamados bio, porque por el calentamiento global aquí en Francia nos han impuesto una nueva reglamentación en lo que es etiquetas de carbono, no sé si algunos lo han escuchado, para reducir lo que es el impacto ambiental. Y es una reglamentación que ya entró en el 2017 y que este año también se ha mejorado y ha entrado con mucho más fuerza y nos están obligando a nosotros a poder utilizar. Entonces, ¿por qué yo les comento esto? ¿Por qué les comento esto de mi investigación? De mi estadía en investigación, porque fue una estadía en la cual yo trabajé con un investigador y el investigador hacía lo que era investigación en Adobe para hacer el desarrollo de, hacía los cálculos por elementos finitos del comportamiento isoelástico del Adobe y hacía modelamientos en elementos finitos para poniendo, ¿no?, coeficientes de seguridad, poniendo coeficientes de comportamiento, sobre todo cómo es que el Adobe actúa, entonces para hallar las características mecánicas del Adobe y así poder nosotros, los estructuralistas, o sea, los ingenieros, poder hacer ya una nueva reglamentación, que haya una nueva reglamentación y poder agarrar parámetros que nos ayuden a poder hacer dimensionamientos. Y así como el Adobe, había muchos materiales que están saliendo, aquí por lo que les digo, por la nueva reglamentación, y los estructuralistas estamos un poquito obligados ya a no solo centrarnos en lo que es el concreto, o lo que es metal, o lo que es madera. Por ejemplo, madera es uno de los elementos también que es bio, que lo utilizamos mucho aquí. Y bueno, ese es una de las estadías que me marcó. Luego hice una estadía de último año, fue en la empresa que estoy ahora, en la empresa de GIS. Estuve en la empresa de GIS y me dieron como, ¿qué se llama? Yo también postulé a un doctorado en el cual tenía la oportunidad de ser ingeniero, seguir mi desarrollo como doctor en un doctorado que era sobre el estudio de piedra contra el fuego por elementos finitos también, en el Notre Dame. Ya saben el problema que hubo en Notre Dame hace unos años. Al último, yo escogí más ser ingeniero, porque creo yo que hacer cosas reales es tan importante, y enfrentarse a los problemas cotidianos que un ingeniero se enfrenta en lo que es en una oficina, porque yo trabajo en una oficina y hago modelamientos en lo que es en los materiales de concreto,
en los materiales de metal, de madera. Por ejemplo, les voy a presentar, esta es mi empresa, el sector de mi empresa. Normalmente yo soy especialista en lo que es edificios. Aquí, nosotros en Francia tenemos dos especialidades. Hay una de edificios y hay otra que la llamamos trabajos públicos. Y los trabajos públicos son aquellos, los puentes, alcantarillados, todas las obras que no son edificios. Y en edificios nosotros nos centramos más en la construcción de edificios para viviendas, en lo que es hospitales, que dentro de un momento voy a explicar de una manera breve y rápida. Entonces, yo estoy ahorita en la ciudad de Bordeaux, como pueden ver en este mapa, es el sur de Francia, donde mi empresa es internacional, que está por todas partes del mundo, pero nosotros nos llamamos GIS Sur. Yo soy parte del equipo de GIS Sur, donde nos dedicamos a la concepción de estructuras. Y en la concepción de estructuras, lo que hacemos nosotros es, por ejemplo, tenemos un plano arquitectónico y lo que hacemos es decir por dónde van a ir los muros, por dónde van a ir las columnas, las vigas, las losas, de qué espesores van a ser estos, damos las dimensiones sobre todo. Y para eso nosotros hacemos cálculos de simulaciones, ¿no?, a elementos finitos, ya sea estático o dinámico. Porque aquí en Francia, aunque no lo crean, tenemos una reglamentación de sismos. Y también tocamos los temas de los elementos compuestos. Aquí, por ejemplo, tenemos un eurocódigo, que es el eurocódigo 4, que nos proporciona parámetros que nos ayudan a hacer el dimensionamiento de estructuras mixtas en concreto y metal. Y también tenemos que está saliendo una nueva reglamentación que es mixto en madera y concreto, que está muy de moda por el hecho del calentamiento global, por la reglamentación que les hablé al principio. Bueno, presentando rápido los proyectos que normalmente hago dentro de la empresa, son aquellos como los museos, como pueden ver aquí en las imágenes, ¿no? Los museos, colegios. Bueno, aquí también tenemos los innovantes, como les dije, construcción en madera, ecocartier, que son son construcciones que están en base de verde, le llaman aquí en Francia. Bueno, tenemos por lo cual algunos útiles numéricos que nos ayudan a hacer estos cálculos, como es el BIM, ya que muchos lo conocen, yo creo que todos es un tema que se explota mucho y está hecho en Revit, por supuesto. Entonces, lo que nosotros hacemos es, también hacemos, en alguna forma, hacemos una interacción de la maqueta numérica y la maqueta analítica. Y es donde en la maqueta analítica nosotros nos concentramos mucho, los ingenieros de estructuras. Y es ahí donde hacemos los cálculos de elementos finitos, al cual hoy vamos a entrar y vamos a tratar de explicar de una manera dinámica, de una manera simple, para que entendamos. Y ya luego, al transcurrir el curso, podamos explicar todos los principios de una manera demostrativa, ¿no?, para que comprendamos bien y cuál es la utilidad y por qué debemos aprender. ¿Por qué debemos entender, mejor dicho? Entonces, estos son uno de los proyectos que hacemos, que hemos realizado, como colegios, como pueden ver, todo tipo de colegios en la parte de Francia, colegios, liceos son los colegios para los pequeños, donde también ellos, por la reglamentación, nos obligan a que sean estructuras bio, por lo cual tenemos a veces desafíos, nos desafían los arquitectos diciéndonos que tiene que ser de esta manera y tenemos que dar una solución. Entonces, esto es una educación, tenemos también los grupos escolares como para los infantes, eso es una educación. También hacemos laboratorios de investigación, por ejemplo en Bordeaux, uno de ellos en el cual participé, y está en concreto y son de muros pantalla, creo que ustedes le dicen muros de contraviento. Bueno, tenemos los laboratorios, como podemos observar. En industria tenemos lo que son industrias, por ejemplo en Bordeaux hacemos mucho lo que es el vino,
El vino Bordeaux es uno de los lugares más donde se produce el vino. Entonces también se le dice, es raro decir la traducción, se dice castillo de vino, así se llama a este tipo de construcciones. Bueno, hacemos viñedos, como quien dice. De otra manera también estamos en aeronáutica, en los aeropuertos, hacemos las estructuras de los aeropuertos, que es un desafío también para nosotros cuando nos toca este tipo de proyectos. Tenemos en aeronáutica, en automovilismo. Ahora también hacemos lo que es energía. En salud tenemos los hospitales, diferentes hospitales. Y ahora vamos a pasar, también hacemos estadios. El estado de Bordeaux, por ejemplo, que se está haciendo que mi empresa esté encargada. Bueno, a ver, en cultura tenemos las bibliotecas, mediatecas, espectáculos, museos. Bueno, eso es o sea, en global todos los tipos de proyectos que tocamos, ¿no? Aquí en Francia, ¿cómo lo hacemos? Esto se le llama la parte de edificios. Como les dije, también hay, por ejemplo, hace poco hicimos aquí está, en Nice hubo una NISA, hubo un edificio que lo construimos en una zona sísmica. Nice es una zona sísmica, zona 4 aquí en Francia. Bueno, eso es en general lo que en el campo en el cual yo estoy, ¿no? Yo estoy trabajando por el momento que es en oficina, en lo que es concepción. Y en concepción no solamente, mi trabajo no solamente es ese, no solamente modelar y interpretar los resultados y dar dimensiones, también es hacer estudio, por ejemplo, hay los estudios de precios, los estudios de cuando le llaman acá appel d'offres, donde las empresas participan en un concurso y nosotros también tenemos que escoger, ¿no?, la empresa que va a hacer la ejecución, porque quiero dejar en claro un detalle aquí, que hacemos acá. Hay dos tipos de ingenieros de estructuras, los que se dedican a concepción y los que se dedican a ejecución. Aquellos que se dedican a ejecución son los ingenieros de estructuras que realizan el cálculo igual que nosotros, pero a algo más detallado. Quiero decir que, por ejemplo, si tiene una viga, nosotros damos las dimensiones. O sea, si la viga va a pasar, si la viga con esas dimensiones es suficiente para la carga que va a recibir. Entonces, los de ejecución lo que hacen es ponerle, como quien dice, ponerle fierros. Ferralles le decimos acá, que se llama, ponen a las columnas también, ellos hacen los planos de ejecución, que son los planos de juntas, los planos, o sea, hacen todo lo que es planos, todo lo que es los planos que van a ir directamente al proyecto, ¿no?, a campo, donde van a leerlo. Y nosotros, como concepción, porque trabajamos también con ellos, hacemos lo que se llama visas. Aquí le llamamos visas nosotros llegan a nuestra concepción, llegan lo que ellos están haciendo y tenemos que validar que todo esté hecho bien, que todo esté hecho de la mejor manera, que no es una manera de control, porque aquí también hay ingenieros de control, los cuales nos dicen, aquello me parece que no pasa con la reglamentación y bueno, así es normalmente la vida diaria de un ingeniero de estructuras aquí, o la vida diaria la que yo llevo, el día a día en mi trabajo. Y me gustaría compartir ahora lo que es elementos finitos para indicarles, ¿no? Para que nosotros, porque como nosotros como ingenieros de estructuras, creo que la mayoría aquí, si no estoy mal, se dedican a esa rama. Creo que la mayoría se dedica, ¿no? Bueno,
voy a comenzar. Es un pequeño video, que no lo he hecho yo, porque está en inglés, pero es muy didáctico para entender lo que son elementos finitos. Entonces, vamos a comenzar. Creo que en la ingeniería nosotros hemos realizado muchos tipos de cálculos. En pregrado, creo que la mayoría ha visto esto, lo que es el cálculo de vigas, sea en voladizo, sea con apoyos simples. Creo que es una manera, podría decirse fácil de realizar, porque hallamos los momentos y gracias a esos momentos podemos hallar las tensiones. Y gracias a esas tensiones podemos darle una sección de acero, ¿no? Si es en concreto, estoy hablando de concreto. Si es en metal, pues la sección del metal. Y si es en madera, pues también en una sección de madera, respetando los códigos. También hacemos lo que es las placas rectangulares, las cuales también hemos aprendido durante el pregrado. Creo que es una manera que estamos acostumbrados, creo que la mayoría, a ese tipo de cálculos. Pero ¿cuándo se complica este cálculo? Este cálculo se complica cuando, por ejemplo, tenemos muros inclinados, cuando tenemos muros que no tienen mucha forma, o cuando no son continuos, o podría haber muchas infinidades. O sea, si por ejemplo, toda la estructura no tiene mucha simetría, por ejemplo, entonces los cálculos ya se tornan un poco más difíciles. Entonces, en respuesta a esto, es que se crearon los elementos finitos. Y todos nos ponemos la pregunta, ¿no? ¿Qué son los elementos finitos? ¿En qué consisten? ¿Y a dónde? ¿Y cómo se calculan, sobre todo? Porque bueno, yo soy un poco más sincero, diciendo que yo la primera vez que agarré un software y me decía, lo voy a mesh, como lo voy a enmallar, y le voy a dar una carga, le voy a dar todo. Y esta me daba resultados, me botaba resultados, pero uno dice, ¿qué significan estos resultados? Porque es muy diferente cuando un ingeniero lo calcula a la mano, lo calcula por sí mismo, que cuando es un software el que lo está haciendo. Y a veces decimos, ¿estará bien? A veces decimos, ¿estará correcto este cálculo? Y de hecho, para eso es que debemos aprender el principio de lo que es elementos finitos. Y la verdad, es un método que es fácil, que viene de la base y que nos ayuda a comprender muchas cosas. Por ejemplo, los elementos finitos lo utilizaron para satélites, para ver si algunos satélites con el impulso al llevarlos al espacio van a resistir ese impulso. También lo utilizan en automotriz, como es en los brazos de los neumáticos, para saber dónde va a ser los esfuerzos máximos. Y bueno, es una infinidad. Y aquí en esta ilustración puedo decirles que lo hacemos directamente en un software, de forma numérica. A la mano es un poco tedioso, difícil y tiempo. Ahora lo van a ver por qué toma tiempo. Bueno, esto se calcula, el método de elementos finitos es una poderosa técnica para hacer cálculo como les dije, de estructuras difíciles de poder calcularlas, pero al mismo tiempo fáciles con los elementos finitos. Porque en un software, por ejemplo, nosotros modelamos, luego lo calculamos y nos salen todos, ¿no? Nos bota directamente todos los resultados y a veces decimos, wow, pero salió todos los resultados, sí, pero ¿qué es? Bueno, por ejemplo, quiero decirles que los elementos finitos se utilizan en sólidos mecánica de sólidos, perdón, en lo que es análisis estático, dinámico y modal. También se utilizan en fluidos, en la transferencia de calor y en el electromagnetismo. Ahora,
¿qué nos interesa a nosotros como ingenieros civiles? Como ingenieros civiles creo que lo que nos interesa son la parte estática, dinámica. El curso que vamos a comenzar hoy va a tratar todo lo que es estática, todo lo que es elementos finitos para el análisis estático. Y quiero comenzar de ahí, partiendo de ahí, de la parte de análisis estático. Entonces, todos tenemos que recordarnos, ¿no? Todo lo que llevamos en pregrado en lo que es estática. Estática, lo que es mecánica de elementos continuos, que también lo vamos a tratar en la clase, pero antes vamos a entrar vamos a introducir, ¿no? Lo que son los elementos finitos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un aparato de aire acondicionado que tiene soportes. Y este soporte está relacionado, si nosotros los ingenieros lo vemos así, con una fuerza. Entonces, esta fuerza genera tensiones. Tensiones también genera desplazamientos, genera deformaciones. Y creo que el objetivo del ingeniero es encontrar estos desplazamientos, es encontrar estas deformaciones y es encontrar estas tensiones. Y de hecho, ese es el objetivo de los elementos finitos. Ese es el objetivo general al cual van los elementos finitos y de cómo es los pasos que ahora vamos a explicar. Entonces, perdón. Disculpen. Bueno, en lo que estamos acostumbrados nosotros es hacer cálculos lineales, al cual ahora vamos a ver, cálculos de vigas, por ejemplo, un voladizo, a la cual nosotros le hacíamos cortes, ¿no? Le hacíamos cortes y hallábamos los momentos y los esfuerzos de corte y los esfuerzos cortantes, los esfuerzos normales y hallábamos las tensiones, ¿no? De una manera fácil. Pero ya, eso es en un plano 1D, digamos, en un elemento lineal. Pero ahora ya vamos a complicar las cosas y vamos a decir ahora en un elemento sólido, en un elemento plano, el elemento plano. Entonces, en un elemento plano ya este cálculo se viene complicando. Entonces, para eso, lo que hacemos es realizar primero, ya al hacer el cálculo plano, se complica. Entonces, para esto, lo que hacemos es dividir la estructura en varios elementos. Y a eso se le llama, por eso es que toma el nombre de elementos finitos. Y estos elementos pueden ser triangulares, pueden ser también rectangulares, es un elemento de área. Bueno, en elementos 3D tenemos los sólidos, los elementos sólidos que pueden ser un tetraedro y un cubo. Y lo que conocemos comúnmente, lo que siempre hemos llevado, lo que siempre hemos visto, que son los elementos línea. Ahí están los elementos sólidos y ahora, esa misma estructura podemos hacerla en elementos línea. Y creo que ahí es donde ya esto ya es un poco más fácil, ¿no? De hacerlo. Ya no es ya un elemento de área, ya no es un elemento en plano. Ahora es un elemento línea, tal como lo hacíamos en lo que es vigas normales. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar del elemento línea. ¿Qué es el elemento línea? El elemento línea está compuesto de dos nudos. Estos dos nudos tienen esfuerzos, perdón,
al cual nosotros ya lo conocemos, ¿no? Como son las rotaciones, los momentos, los esfuerzos cortantes. Y luego tenemos también en elementos de área, tenemos lo que son las tensiones planas, que es un tema al cual vamos a tratar. Tenemos lo que es las deformaciones planas, tenemos las membranas, tenemos las placas y tenemos el elemento shell. ¿Y dónde hemos visto todo esto? Creo que yo voy a hacer un repaso de estos temas, el cual es el tema de mecánica de elementos continuos, o elemento continuo, en el cual hacemos esta aproximación, ¿no? De lo que hacemos en un sólido, en un elemento 2D, en donde tenemos las tensiones, a la cual le llamamos el tensor de tensiones, y tenemos las deformaciones, al cual es el conocido épsilon. Estas dos son unidas por la ley constitutiva, la cual en este curso es la parte elástica. La mayoría de los software siempre hace lo que es el cálculo elástico. También pueden decirle que hagan otro tipo de cálculo, pero la mayoría hace el cálculo elástico. Y en este cálculo tenemos lo que es las tensiones planas, tenemos lo que es las deformaciones planas, y tenemos lo que son las placas, ¿no? Okay. Ahora, perdón. Normalmente, si se han dado cuenta, o aquellos que han hecho alguna vez elementos finitos en un software, el mallado es siempre en nudos en las esquinas. Se llaman de primer orden. Pero cuando ya queremos una aproximación más precisa, lo que hacemos es ponerle nudos en la mitad. Y estos nudos se le llaman nudos de segundo orden. Y ya más adelante van a saber por qué se les dice de segundo orden. Porque tienen una ecuación cuadrática. Y ya eso también lo vamos a explicar en el segundo capítulo, que es el capítulo de cómo encontrar la matriz de rigidez. Ahí es donde vamos a participar primero en lo que es las ecuaciones, las funciones de compatibilidad, creo, o las funciones, perdón, ahorita se me dio el nombre en español, lo voy a decir ahora. La interpolación, vamos a hacer funciones de forma, perdón. Las funciones de forma es ahí donde vamos a ver esto. ¿Por qué se le dice de segundo orden? Pero esto tiene una restricción. Cuando nosotros hacemos en un software, el mallado de esta manera, el software tarda mucho más tiempo. Y la verdad es que la aproximación a la realidad, o podemos decir al cálculo verdadero, pues quiero aclarar aquí, antes voy a quedarme aquí, a decir que el cálculo real no existe. Es como la matemática, que no es exacta. Todos los cálculos que hacemos nunca es exacto, pero ya con este método podemos aproximarnos. Entonces, cuando hacemos ya el mallado de segundo orden, nos aproximamos un poco más a lo que es el mallado, ¿no? Las tensiones que están ocurriendo en nuestra estructura, o las tensiones, deformaciones y desplazamientos. Bueno, y ahora, hablando de la línea de elementos, creo que alguna vez han visto ustedes ya esto en lo que es en pregrado. Aquí en Francia le decimos el método de desplazamientos de estructuras. Y creo que también se le llama el método de rigidez, el cual hacíamos el elemento línea. Poníamos nodos y hallábamos una matriz de rigidez. Y ahora lo vamos a ver. Bueno, volvamos al ejemplo que teníamos hace un instante, en donde, perdón. Bueno, ¿cuál es el objetivo nosotros? ¿De dónde partimos? Creo que nosotros primero vamos a denotar a un vector que se llama al vector de desplazamientos.
Este vector de desplazamientos, es en cada nodo tenemos un vector de desplazamientos. Por ejemplo, en un nodo, en un elemento línea, tenemos 3 grados de libertad por cada nodo. Y nuestro vector de desplazamiento vendría a ser el siguiente, el que vamos a ver a continuación. Este vendría a ser el vector de desplazamientos, el cual están en los ejes X, Y y Z. Podemos decir que son desplazamientos U, V y rotación en Z, el cual lo vimos ya en lo que es vigas. Entonces, ahora, esto es lo que vemos normalmente en lo que es vigas. Creo que la mayoría también lo conocemos. Lo hemos visto, creo, en métodos de rigidez. Ahora, estos son los grados de libertad. Aquí podemos decir que un elemento línea tiene 6 grados de libertad. Ahora, ¿para qué es bueno entender eso de los grados de libertad? Para entender mejor más adelante, es para lo que es la matriz de rigidez, porque tiene mucho que ver la matriz de rigidez con los grados de libertad. Bueno, si vemos en un elemento, este mismo elemento en 3D, creo que también hemos hecho cálculos, ya viene a ser un poco más complejo, ya tiene más grados de libertad. En este caso, cada nudo tiene 6 grados de libertad. Y el vector y el elemento lineal, perdón, viene a ser ya de 12 grados de libertad. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un elemento shell? El elemento shell tiene, por cada nudo, tiene 3 grados de libertad. Tiene un desplazamiento en el eje X, en el eje Y, y una rotación en Z. Y por cada nodo tiene 3. En total tiene 12 grados de libertad. Esas son normalmente las hipótesis que los software toman cuando hacen cálculos en 2D, en lo que es elemento línea, cuando modelizamos, por ejemplo, las vigas, las columnas, ¿no? Y en elemento shell, por ejemplo, las placas que son podemos decir que una placa, una losa, ¿no? En el shell. También los muros portantes. Y ahora tenemos un poco más complicado, lo que es los elementos 3D. En los elementos 3D lo que podemos notar es que tiene 3 grados de libertad en cada nodo, el cual solamente tiene desplazamientos más no rotaciones. Pero sí tiene una traslación. Y esta traslación es la que va a generar la rotación en lo que es en un elemento sólido. Ya podemos sacar en cuenta, ¿no? Si contamos por cada nudo, podemos ya ver la magnitud que tiene ya el vector de desplazamiento cuando ya hablamos de un elemento en 3D. Ahora, vamos a hablar de esto. Creo que la mayoría lo ha visto. Creo que todos conocemos un resorte. Y un resorte, se nos viene a la mente la fuerza, ¿no? La fuerza que ejercemos sobre un resorte, y este resorte tiene una deformación. Perdón, un desplazamiento. Este desplazamiento depende mucho de la rigidez del resorte, de cuán rígido es nuestro resorte. Igualmente, si hablamos de un elemento, pasa lo mismo. Tenemos una fuerza externa y esta fuerza externa genera un desplazamiento, y este desplazamiento va a depender mucho de la rigidez que tenga nuestro elemento. Esta es la fórmula llamada Hooke. Y esta fórmula es la fórmula que todos la tenemos en mente, y es la fórmula clave para los elementos finitos. Y eso le llamamos a la matriz, la rigidez del elemento, ¿no? Y si hablamos ya en forma general, si hablamos ya de un elemento
en el plano o en el elemento en el sólido, un elemento sólido en 3D o en 2D. Vamos a hablar ahora de que la fuerza se convierte en un vector de fuerzas externas y la rigidez en una matriz de rigidez. Y el vector de desplazamientos que acabamos de verlo por los grados de libertad. Ahora vamos a ver por qué los grados de libertad son muy importantes para poder hacer esta igualdad. Normalmente, la matriz de rigidez tiene que ser del mismo grado, o la magnitud depende mucho de los grados de libertad. Un rato. Okay. Perdón, estaba en pausa. Bueno, como les estaba comentando, tenemos la fuerza, que son las fuerzas nodales, las fuerzas que se ejercen en cada nodo, es el vector de fuerzas exteriores en cada nodo. Y luego tenemos lo que son los desplazamientos nodales, lo que acabamos de verlo. Y la matriz de rigidez. Bueno, eso por ejemplo en un elemento lineal, lo que vimos hace un instante. Perdón. Creo que ya lo hemos visto, lo que es el cálculo de vigas, de estructuras, análisis estructural creo que se llama el curso, o el método de desplazamientos que llamamos acá. Bueno, es lo mismo. Tenemos lo que es la matriz de rigidez por un elemento. Y esta matriz de rigidez, por eso les decía que es importante los grados de libertad. Si entre dos nodos tenemos 6 grados de libertad, eso quiere decir que nuestra matriz es una matriz de magnitud 6 por 6. Tenemos una matriz en columna y en fila de 6 por 6. Eso quiere decir que la matriz depende mucho de los grados de libertad que tiene cada nodo. Y ya podemos imaginarnos, ¿no?, qué pasa en el plano, qué pasa en el sólido. Vamos a ver. Bueno, normalmente en este elemento simple del lineal tenemos lo que es tenemos una matriz de rigidez, y creo que esto ya lo hemos hallado, ahorita lo van a ver, se van a recordar. Perdón. Bueno, creo que se van a recordar porque es una matriz ya conocida, es una matriz que hemos visto en los formularios, de hecho, cuando tenemos un elemento lineal. Y bueno, ya, ahí está. Esta es la matriz, la cual dependía del área, dependía del módulo de Young, que ya lo vamos a tratar también más adelante. Dependía de la longitud en el elemento lineal, y nos daba esta matriz. Nos daba la matriz de rigidez en un elemento. Ahora, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos? Tenemos ecuaciones lineales, y estas ecuaciones lineales pueden ser resueltas, las cuales son resueltas y hallamos lo que son los desplazamientos. De hecho, esa es la clave que nosotros tenemos, siempre nos vamos a preguntar, nosotros que tenemos que hallar los desplazamientos. Lo primero que nos preguntamos en elementos finitos es, lo primero que hace un software, halla los desplazamientos. Y gracias a los desplazamientos va a hallar las demás solicitaciones que tenemos, que ya lo voy a presentar más adelante. Bueno, si hacemos un ejemplo rápido y le ponemos un desplazamiento a un nudo, decimos que se desplaza verticalmente V2, y que los demás nudos o los grados de libertad son bloqueados. Si digo bloqueados, creo que a nuestra mente vienen lo que son los apoyos, los empotrados, los articulados, los apoyos simples. ¿Qué quiere decir? Que estos no se desplazan, no tienen un desplazamiento. Entonces, ¿en qué nos ayuda a decir esto? ¿En qué nos ayuda a nosotros los apoyos? Siempre los apoyos están presentes.
siempre poner apoyos es muy importante, y de hecho en la modelización es muy importante también que nosotros sepamos dónde poner un apoyo articulado, dónde poner un apoyo encastrado, dónde poner un apoyo empotrado, perdón, un apoyo simple. Entonces, tenemos lo que, si no tiene desplazamientos, ¿qué quiere decir? Que estos desplazamientos equivalen a cero. Si equivalen a cero, la ecuación se vuelve un poco más sencilla. Y podemos ya tener lo que son las fuerzas exteriores, las fuerzas de reacción, a la cual nosotros siempre hallábamos, ¿no? Lo primero que hacíamos en un cálculo era hallar las fuerzas de reacción. De esta manera es como, con elementos finitos, estos elementos finitos, pero de dos nodos, hallamos lo que son las fuerzas. Poniendo los límites de contorno. Se le llama también límites de contorno. Bueno, a ver. Vamos a continuar. Ahora, esto es para un elemento, como les dije, un elemento línea de dos nudos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros incluimos otro elemento? Decimos que nuestra barra tiene más elementos. Por ejemplo, si decimos que este es el primer elemento, pero nuestra barra tiene otro elemento adicional, que es el elemento 2, el elemento 3. Por ejemplo, en una viga empotrada podemos hacer esto, ¿no? El elemento 1, 2 y 3, el cual tiene un nudo 1, 2, 3 y 4. ¿Qué tienen en común estas dos? Ahora se vuelve un poco más difícil hallar la matriz de rigidez. Antes lo hallábamos en un elemento, decíamos la matriz de rigidez es tal, y siempre se cumplía, pero ahora vamos a hacerlo en 3 elementos. Tenemos el elemento 1, 2 y 3. Estos elementos tienen en común que comparten nudos. Y estos nudos son compartidos en 2 y en 3. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer para hallar este elemento? Para hallar la matriz de rigidez, perdón. La matriz de rigidez ya no va a ser como la que vimos hace un instante. Ahora la matriz de rigidez, creo que, no sé si lo han escuchado, se llama ensamblaje de matrices de rigidez. Entonces las matrices se suman entre sí respecto a los nudos que comparten cada elemento. En este caso, el nudo 2, el nudo 3, comparten, por ejemplo, el nudo 2 está compartido entre 1 y 2, y el 3 está compartido en el elemento 2 y 4. Al hacer el ensamblaje, estos se ensamblan de la siguiente manera. La matriz de rigidez, a esta matriz de rigidez ensamblada se le llama la matriz global de rigidez, porque nosotros necesitamos, como hemos visto, la fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento, ¿no? Entonces, tenemos una matriz de rigidez primero para el elemento 1. Para el elemento 1. Perdón. Estas se ensamblan de la siguiente manera, respecto al nudo que comparten. Estos nudos que se comparten, la rigidez, por ejemplo, la rigidez, la que vimos hace instantes por cada elemento. Ahora, al unirlo, tenemos, hay elementos de la matriz que se suman. Es una suma normal a la cual nosotros, pues, es una suma. Y se suman donde se comparten el nudo, perdón. Luego, ahí lo podemos ver, mira, en la imagen podemos ver cómo se comparten los elementos de cada matriz, ¿no? De cada elemento de su matriz de rigidez. Ahora, al hacer la suma, obtenemos esta matriz. Al obtener esta matriz, ¿qué podemos denotar de la matriz? ¿Qué podemos decir de esta matriz? Podemos decir que esta matriz tiene muchos ceros. Se dice que es una matriz
que tiene muchos ceros en las partes en las partes extremas, ¿no? Y tenemos que tiene también, y que en la parte diagonal, y que en la parte diagonal están todos los elementos. Podemos decir que todos los elementos, casi todos los elementos se encuentran en la diagonal. Esa es la matriz global en lo que es una línea, un elemento línea. La matriz global de 3 elementos. Ahora, si nosotros hacemos con más elementos, ¿imaginan? Si hacemos de 3, 4, 5, la matriz de rigidez va a ser enorme. Y las ecuaciones también serán mucho mayores. Bueno, en este ejemplo tenemos, por ejemplo, los nudos. Ahora comparten, son 3 nudos y comparten un nudo entre sí, todos los elementos. Y hay elementos que comparten 2 nudos, de hecho. La mayoría, creo que todos. Todos comparten 2 nudos, perdón. Y tenemos lo que son los apoyos. Ahí tenemos el apoyo articulado y el apoyo simple. Y tenemos las fuerzas. Entonces, al hacer la matriz, ya no va a ser como la matriz que vimos. Ya no es la misma. Por eso también depende mucho de cómo es la geometría a la cual nosotros estamos modelando. Si es diagonal, si tiene alguna forma, ¿no? Estamos hablando ahorita de lo lineal. Luego vamos a hablar de lo que es en una superficie. Bueno, continuando. Como les dije, la matriz ya no es la misma. Ahora va a haber elementos que se van a sumar, muchos más elementos que se van a sumar, y los ceros van a desaparecer. Y también tiene una particularidad hacer esto, porque si vemos el elemento está inclinado. Al estar inclinado, nosotros tenemos que llevarlo o rotarlo al eje global, al eje el cual, si ponemos el eje X y el eje Y. Entonces, en ese eje es donde trabajamos, en el eje global. Y eso quiere decir que el elemento inclinado tenemos que llevarlo a ese eje. Y lo llevamos a ese eje y tenemos, y ya después de hacer esa transformación, esa rotación, con una matriz de rotación, en la cual dentro de un rato lo vamos a ver, y se forma, ¿no? Se forma esta matriz, la matriz de rigidez de este elemento. Esto es para un caso. Ahora vamos a tratar de ver muchos más casos en el transcurso del curso. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Bueno, tenemos lo que es la matriz de rotación. Esta es la matriz de rotación, creo que muchos la hemos visto también, que dependen de los cosenos y los senos del ángulo, ¿no?, de inclinación. O en los sólidos le vamos a llamar los cosenos directores. A ver, vamos a ver. Continuando, al hacer una multiplicación de matrices, esta tenemos que llevarla al eje global, como ya había comentado. Ahora, es la matriz de rigidez. Ahora, si todo lo llevamos a esa famosa fórmula de Hooke, que es la fuerza por la rigidez y por el desplazamiento, al llevarlo a esa escala, nosotros lo que hemos hallado, ¿qué es lo que hemos hallado? Hemos hallado la matriz de rigidez, y por el elemento lineal tenemos lo que son los grados de libertad, y tenemos y las fuerzas. ¿Quiénes serían las fuerzas? Las fuerzas serían las reacciones, y serían las fuerzas externas a las cuales en las fuerzas donde se están actuando, ¿no? La fuerza que podemos ver acá. Bueno, ahí tenemos el desplazamiento, el cual hemos visto hace rato porque con un reticulado, por ejemplo, es donde bloqueamos, ¿no? Bloqueamos el desplazamiento bien en vertical y en horizontal, y lo ponemos en 0 porque están bloqueados, no hay desplazamiento.
Lo mismo pasa en el apoyo simple. El desplazamiento está bloqueado en la vertical, que aquí lo ponemos en 0. Y este nudo, por el contrario, este nudo sí se va a desplazar, va a tener 3 desplazamientos, 3 grados de libertad. Y bueno, la fuerza a la cual hablamos, la fuerza 1, que es la reacción, la fuerza 2, que es la otra reacción, y esta fuerza 3, que es la reacción del apoyo simple. Y la fuerza 4 es la fuerza externa que se aplica en un nudo. Bueno, continuando, la fuerza con la fórmula, la siguiente fórmula. Como les dije, lo que hacen los elementos finitos o cualquier software es encontrar el desplazamiento. Al encontrar este desplazamiento, podemos hallar las otras solicitaciones que tenemos, ¿no? Con esta fórmula nosotros vamos a hallar, al hacer la inversa de la matriz de rigidez y despejando por matrices, tenemos el desplazamiento. Y el desplazamiento viene a ser la matriz inversa, la matriz global de rigidez a la inversa, multiplicada por la fuerza en forma vectorial. Bueno. Ahora, tenemos, al obtener los desplazamientos, ¿qué obtenemos? Al obtener los desplazamientos, lo primero que obtenemos es las deformaciones, la deformación a la cual denotamos con épsilon. Y de una manera fácil, por ejemplo, la que todos conocemos, que es la variación de longitud, que es la longitud final menos la longitud inicial respecto a la longitud inicial, la cual es el épsilon, que es la deformación específica. Y gracias a la deformación específica, nosotros podemos hallar lo que son las tensiones. Por ejemplo, esta es la ecuación de elasticidad, la cual es proporcional, ¿no?, al módulo de Young, el cual la deformación específica multiplicado por el módulo de Young nos da la tensión. Esto es lo que pasa cuando es un elemento elástico. Gracias a obtener el vector de desplazamientos, obtenemos las deformaciones y obtenemos las tensiones. Bueno, vamos a continuar. Ahora, quiero hablar de esto. Quiero hablar mucho de esto porque esto es donde nos vamos a centrar mucho también en el curso, en el segundo capítulo que vamos a tratar, donde hallaremos lo que es la matriz de rigidez. Para hallar la matriz de rigidez, creo que lo más difícil en elementos finitos, si podremos hablar en elementos finitos, lo más difícil es hallar la matriz de rigidez. Ahora lo hemos hecho para algo lineal, para un elemento lineal. Más adelante, en el segundo capítulo, vamos a hacer para un elemento de área o un elemento surfásico o elemento en el plano, el cual pues va a ser gracias a lo que es a la teoría de elementos continuos. Y esto, gracias a esa teoría de la cual vamos a tratar en el primer capítulo, vamos a entender cómo llegar a esa matriz de rigidez. Y esa matriz de rigidez es difícil, podríamos decir que es difícil de encontrarla porque se deben tomar, hay 3 métodos para la resolución de este método, de esta matriz, perdón, la matriz de rigidez global. Tenemos el método directo, el cual ya lo conocemos, que lo vamos a ver. Y luego tenemos el método de variación. Y luego tenemos lo que es el método de Galerkin de residuos ponderados, el cual es menos utilizado, pero la que nosotros vamos a utilizar más es el método de variación. El método directo. Vamos a ver el método directo.
El método directo es proporcional. El método directo deriva de una matriz de rigidez directamente de las ecuaciones. Creo que eso lo hemos visto ya. Y en este método rige lo que son las resolución de ecuaciones diferenciales, la cual, si mal voy a hacer, para hacer un recuerdo, esto es para hallar, por ejemplo, la flecha de una viga, la cual hacíamos las integraciones y hallábamos los desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos en los puntos en función. Entonces teníamos la resolución de la ecuación diferencial. Bueno, estas dependían, si nos acordamos, dependían del contorno, de las condiciones de contorno. Si dependían, las condiciones de contorno normalmente son los apoyos simples, articulados, y bueno. Como les dije, estas ecuaciones gobernantes suelen ser las ecuaciones diferenciales, y las condiciones de contorno asociadas son los llamados, aquí creo que le llaman así en la forma de cálculo, le llaman la forma fuerte del problema de equilibrio. Si nos ponemos a pensar, resolver una ecuación diferencial es difícil. Es difícil cuando ya tenemos muchas ecuaciones. Han visto que los elementos finitos son infinidad de ecuaciones. Entonces, este método sobre todo se utiliza para elementos simples, como lo que es el elemento lineal. Ahí es donde lo utilizamos mucho. Por eso, porque son ecuaciones diferenciales, es un poco más difícil de hallar. Entonces, lo que hace la mayoría de softwares es utilizar este método cuando ya hablan cuando hablan de 2D. Cuando hablamos de 2D, es donde ya el elemento plano, hablamos de este método variacional. También se le llama el principio de métodos de forma débil, y esta se basa en principios variacionales. Uno de esos principios comúnmente utilizado en lo que es el cálculo estructural, el cual nosotros creo muchos vamos a recordar, es el trabajo virtual o el principio de energía potencial mínima. El cual establece que la configuración de los desplazamientos que satisfacen las condiciones de equilibrio es aquellos que minimizan la energía potencial, es la suma de las energías de deformación y de las energías potenciales de las cargas externas, aplicado de una técnica matemática llamada el cálculo variacional, para minimizar la energía potencial total. Podemos obtener una solución aproximada a las ecuaciones de equilibrio. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 3, porque este tema, primero también lo vamos a ver en el capítulo 1, es la parte de energía, la parte de potencial, la parte de energía de trabajo virtual y toda esa parte después de lo que es las leyes constitutivas. Eso nos va a ayudar mucho para encontrar la matriz de rigidez, porque hasta el momento hemos visto solo para líneas. Es algo no simple, pero entendible, de poder entender, todos lo entendemos. Todos estamos llanos, hemos estado relacionados con lo que hemos visto hace un instante, siempre hemos tocado esos temas de vigas, y entonces ahora vamos a tocar lo que son los elementos de plano. Y en los elementos de plano vamos a utilizar este método, el método energético. Vamos a ver. Y por último tenemos el otro método, también llamado método de forma débil, segundo método de forma débil. Este método de residuos ponderados es una función que satisface a la ecuación diferencial. Se dice que
que se cree una función que satisfaza a esa función, a esa ecuación diferencial, o sea, se aproxima. Se aproxima como a la suma de varias funciones supuestas cada una, de las cuales tiene coeficientes desconocidos. Y estas soluciones aproximadas se sustituyen las ecuaciones diferenciales y se obtiene una ecuación para el error, la cual se llama residual. Ese es a la cual llamamos el residual. Si multiplicamos cada función de prueba por el residual, nosotros vamos a encontrar lo que es, estos van a ser iguales a 0. Es como una aproximación. Y gracias a esto podremos resolver, ¿no?, la ecuación diferencial. Bueno, es un método que la verdad yo nunca lo he utilizado. Es un método residual, creo que es un método nunca lo he visto así en general, solo lo hemos tocado en forma general, nunca lo he tocado, y creo que es un poco más tedioso, más difícil de hacerlo. Por eso, si van a ver en los libros, la mayoría hace el otro método. ¿Y por qué? Porque los dos métodos al último tienen que dar lo mismo. Los dos métodos nos van a dar lo mismo. O sea, cualquiera de los métodos que utilicemos, al último tenemos que llegar a la misma respuesta. Por eso es que, bueno, en el curso yo me voy a centrar en el segundo método, en el primer método, perdón, el método variacional. Bueno, si tenemos un elemento tenemos un elemento en el plano, un elemento área, en 2D, hemos dicho que durante el curso vamos a hallar, ¿no?, lo que son los desplazamientos. Y estos desplazamientos los vamos a hallar en cada nudo. Al hacer el desplazamiento en cada nudo, lo que vamos a hallar es de la siguiente manera. Pero nosotros nos preguntamos, hemos hallado en los nudos, ¿y qué pasa dentro? ¿Qué pasa en el centro? ¿Qué pasa en los contornos? ¿Qué pasa? Entonces, para hallar eso, es lo que hacemos, como creo que alguna vez lo han hablado, creo que en este mismo instituto, un profesor que anteriormente, creo que hay un video en YouTube, él también habló, que es como hacer en topografía, las curvas de nivel. ¿Y qué hacíamos? Hacíamos interpolaciones. Es de la misma forma. Y a esas interpolaciones en el sólido por dentro, la vamos a hacer, y la vamos a tratar, de hecho, en el segundo capítulo también, vamos a tratarlas, en los cuales se denominan los puntos de Gauss. Y vamos a hallar unas interpolaciones que van a depender mucho de las funciones forma. Y en este caso, ¿qué son las funciones forma? Ahorita van a ver. Estas N1, N2, N3, N4 son las funciones forma. Estas funciones forma toman valor, un valor que nosotros le vamos a imponer. Y normalmente, cuando lo imponemos, se crea un nuevo eje, que se llama el eje R y S. Es un eje imaginario, es un eje que nosotros lo creamos, que no es el eje global al cual estamos acostumbrados, que es el X, Y y Z. No lo es. En 2D es el X, Y, perdón. En sólido vamos a hacer una aproximación para dejar un pequeño contexto que pasa en 3D. Vamos a hacerlo. No vamos a hallar el 3D porque es un poco más tedioso. Tal vez en otra oportunidad, en otros capítulos, si se da la oportunidad de dar más cursos, vamos a profundizar en el 3D. Pero si hablamos en 2D, tenemos lo que es R y S. Y esos R y S normalmente fueron creados para que sean más simples de verlo. ¿Por qué? Porque en una forma numérica, tú no vas a poner, por ejemplo, cuando algunos habrán llevado cursos de programación, cuando nosotros hacemos programación, no podemos poner
XY, o sea, con muchas incógnitas. Lo que hacemos es disminuir esas incógnitas a R y S. Y estas incógnitas van a ver que sí se van a disminuir porque vamos a crear un plano imaginario en el cual, por ejemplo, la distancia entre el nudo 1 y el nudo 2 van a valer 1. Y vamos a hacer unas aproximaciones que lo van a ver y vamos a hallar estas funciones de forma. Y más adelante van a comprender qué significan. Pero quiero que se queden con ese concepto de las funciones de forma, porque las funciones de forma son muy importantes para hacer las interpolaciones, para hallar los esfuerzos dentro de este elemento, ¿no? En esta parte del área. Vamos a ver. Bueno, esas son las funciones de forma, la cual lo vamos a hallar, lo vamos a explicar. Vamos a tener mucho tiempo para hacerlo, de hecho, esto lo vamos a explicar con mucho detalle. Y de hecho, para comprenderlo, vamos a partir de lo que es el elemento lineal. Ya lo vamos a tocar más adelante en el segundo capítulo. Y bueno, esos es en general los elementos finitos. Recordad siempre, elemento finito, primero, ley de Hooke, luego, hallar el desplazamiento, gracias a la ley de Hooke, teniendo la matriz de rigidez, y gracias a ese desplazamiento podemos hallar lo que son las deformaciones y las tensiones, que esos son lo que nos importan a nosotros como ingenieros, lo que nos hacen a nosotros, esos cálculos o esos resultados nos ayudan a poder dimensionar un elemento estructural. Entonces tenemos primero lo que debe ser primero un ingeniero. Voy a hablar ahora en general, ¿qué es lo que debe ser un ingeniero? ¿Qué es lo que un ingeniero debe saber? Porque, como les he dicho, lo importante no es lo que hace el software. Lo importante es qué ha hecho el software. Porque nosotros tenemos que interpretar lo que el software nos ha botado. Lo que el software nos está botando cada vez, porque nosotros hacemos construcciones para seres vivos, que nuestra construcción debe sostenerse y no haya colapsos, no haya algún problema más adelante. Para eso es que nosotros, hacemos el modelamiento de elementos finitos. Entonces, lo que debemos hacer al principio, todo ingeniero primero debe definir el problema. El problema es a qué nos estamos, recibimos un proyecto, decimos, ¿cuál es el problema? Tenemos un edificio, le ponemos vigas, columnas y todo lo demás, ¿no? Lo primero que hacemos es definir el material, definir los bordes de condición, los los apoyos, definir los pesos, los cuales los pesos, si ya hablamos un poco más específico a lo que es ingeniería civil, hablamos de los pesos muertos, los pesos de explotación, de viento, de sismos, que ya más adelante van a ver que es un poco más, cada vez avanza más, ¿no? Cada vez se hace un poco más difícil. Bueno, eso es lo primero que debemos hacer, definir nuestro problema y definir bien nuestras hipótesis. Defines bien tu hipótesis, defines bien tu material, ya sea un material, por ejemplo, como les dije. A veces nosotros nos enfrentamos a materiales compuestos, como es el concreto, la madera. Entonces, ahí también es una manera, cómo hacerlo cuando son diferentes. También después vamos a continuar con esto, ¿no? Vamos a hacer también una aplicación numérica en un software, en un robot estructural. Vamos a hacer de un proyecto y vamos a definir primero. Vamos a definir el problema. Vamos a hacer todos estos pasos. Luego de definir el problema, ¿qué hacemos? Hacemos la discretización. La discretización es muy importante porque aquí es donde nosotros escogemos qué tipo de mallado vamos a hacer. Por ejemplo, tenemos el mallado, como ya hemos explicado al principio, teníamos el triangular, el rectangular, y estos mallados
tenemos que definir cuál es el que vamos a utilizar, en qué se diferencian y por qué utilizamos esto. Tenemos que darle un criterio para decir, ¿no? ¿Por qué he utilizado este y por qué no el otro? Entonces, ya les digo que el rectangular o el cuadrilátero es más preciso que el rectangular, pero el rectangular se adapta más a formas o sea, las formas son no siempre son rectas, no siempre vamos a poder mallar con el rectángulo. Tenemos que a veces recurrir al rectángulo. Bueno, por eso hacemos esto de la discretización que divide a nuestra estructura en varios nodos, el cual normalmente cuando en un software ponemos mallado el mesh y se malla todo, ¿no? Todo el elemento estructural. Luego también a veces en algunos software tú puedes definir el método al cual tú le vas a... ¿Qué método va a hallar para hacer las matrices? Pero la mayoría, como les he dicho, hace el método de variacional. Ese método es el que utiliza la mayoría de los software. Entonces, ahí es donde definimos cómo se va a calcular nuestra matriz de rigidez, ya sea en lo que son elementos línea, ya sean en lo que son elementos de área, o elementos plano, o elementos sólidos. Bueno, entonces, así es como se define el método para hallar la matriz global de la estructura. Ahora tenemos el ensamblado, ¿no? Que hemos hablado cuando comparten nudos y los elementos de la matriz se empiezan a sumar entre sí en los nudos en el cual se comparten. Y se imaginan una construcción de un edificio grande, de un edificio de 8 o 9 pisos, un hospital que tiene diferentes columnas, diferentes muros portantes. Entonces, ¿se imaginan la cantidad de nudos que se van a hacer? Es bastante. A veces decimos, las ecuaciones van a ser muchas, las ecuaciones van a ser bastantes, muchas, y va a haber como... No, por eso es que nosotros se recurre a la forma numérica. Por eso es que esto es un método que ha nacido hace muchos años ya, pero en forma numérica es cuando todos los software no lo hayan en forma numérica y ya lo resuelven. Esto se resuelve de forma numérica. Ahora, esto es lo importante. Después de resolver, tenemos un post-processing y una validación. El post-processing es aquel donde obtenemos lo que son los resultados, lo cual hemos visto, el desplazamiento, deformaciones y tensiones, y ya más allá podemos ir más a profundidad, ¿no? De acuerdo a lo que necesitamos. Lo que tenemos que hacer es interpretar esos resultados. Decimos ya, el software lo ha enmallado, todo bien, hemos puesto nuestras hipótesis, todo bien. Al último tenemos resultados y a veces decimos, ya, tengo resultados y tengo que explotar estos resultados. Es decir, estos resultados lo voy a explotar de esta manera para hacer el dimensionamiento de cada estructura. Y también al mismo tiempo nosotros con el criterio tenemos que validar. Y esa es la importancia, y creo que la mayoría por eso estamos en esta clase o estamos en esta sala, para poder decir y validar nuestros resultados. En este momento van a ver lo que hace un software y qué es lo que nosotros como ingenieros, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra tarea como ingenieros. La tarea como ingenieros es lo que se va a pintar en azul. Definir el problema, la discretización, la forma de nuestro mallado, la interpretación de resultados y la validación, saber si nuestros resultados están bien. Esto lo vamos a validar en el último tema, lo vamos a hacer de una manera didáctica mediante el software robot estructural. Vamos a hacer un proyecto de verdad, un proyecto que se está llevando a cabo, un proyecto, ¿no? que
que va a llevarse a cabo y ya. Y lo vamos a hacer de una manera desde el inicio hasta el final, hasta explotar todos los resultados, resultado por resultado. Porque para mí, lo más importante, creo yo, sí es saber cómo se resuelve, ¿no? Cómo se resuelve, lo importante es saber, lo que hace, ¿no? Porque también lo ha hecho una persona, ¿eh? Una persona también ha hecho un informático ha hecho todo lo que vemos en el software, pero él lo ha hecho de una manera, el software hace, ¿no?, cálculos, ¿sí?, enormes de la matriz de rigidez. Solo hay que imaginarnos qué es lo que hace. Lo importante es eso, saber que el software hace lo que hemos visto. Calcula deformación, calcula desplazamiento, perdón, calcula deformación y luego calcula tensiones. Esto es lo que hace siempre en la forma estática. Es lo que vemos, que todo el software te va a hacer lo mismo. Al último obtenemos los resultados y lo validamos. Ese es nuestro objetivo como ingenieros, validar nuestro modelado para más adelante no tener ningún problema. Y bueno, y creo que hoy hemos comenzado este curso para eso, para validar, para entender más que todo, ¿no? Porque eso es lo importante. Para mí eso es lo más importante, entender los resultados al final los resultados y para qué te sirven. Bueno, ya yo creo que eso es lo que es la introducción a elementos finitos. Esa es la introducción a elementos finitos. Y yo creo que voy a dar una introducción al primer tema, que es la elasticidad. La elasticidad a la que nosotros, creo que muchos, también algunos, sí lo hemos visto si hemos hecho plegado, más allá de la elasticidad, es un tema muy importante el cual vemos. Y nosotros aquí, bueno, se llama la mecánica del continuo, la mecánica del continuo es una rama de la física que se especializa en el comportamiento y modelado de la partícula de la materia constitutiva por una infinita cantidad de partículas, la cual incluye tanto a los sólidos como a los fluidos. En este tema se toca lo que son los sólidos, la mecánica de cuerpos sólidos y la mecánica de fluidos. Pero nosotros nos vamos a basar solamente en la mecánica de cuerpos sólidos. Esta hipótesis de continuidad de material es fundamental para el desarrollo de esta teoría de elasticidad, porque permite que el tratamiento matemático del medio continuo, al asumir que no hay discontinuidades entre las partículas, se puede realizar mediante funciones continuas. Por eso es que se le llama la mecánica del continuo. Por otra parte, esta continuidad perfecta permite analizar cualquier fenómeno físico en un nivel infinitesimal, a la cual nosotros matemáticamente la llamábamos diferencial, a partir de la cual el desarrollo del fenómeno puede formularse y expresarse a través de las ecuaciones diferenciales. Ahí ya entra lo que son las ecuaciones diferenciales que hemos visto hace un instante. Bueno, como les dije, nos vamos a basar en la mecánica de cuerpos sólidos. La primera hipótesis es un sólido rígido y un sólido deformable. Esta teoría de medio continuo, la mecánica del continuo, tiene tres hipótesis fundamentales para empezar esta teoría de elasticidad. Son muy fundamentales estas hipótesis, las cuales son que la acción que actúan sobre el cuerpo son fuerzas estáticas, lo que hemos visto, elementos finitos en estática. Los desplazamientos que sufren el cuerpo son muy pequeñas en relación a las dimensiones, lo cual nos permite asumir que la geometría deformada no difiere demasiado con la geometría no deformada. Esto es la teoría B, la teoría de los desplazamientos pequeños, que es muy importante, que lo vamos a ver en la parte de deformaciones, que es esa teoría la vamos a aplicar y van a ver por qué se le dice de esta manera. Luego tenemos el material que presenta una respuesta proporcional frente a las cargas aplicadas en términos de desplazamiento. Ya cuando hablamos de proporcional,
ya se nos viene a la mente lo que es el comportamiento elástico, ¿verdad? Lo que cuando vemos el comportamiento lineal. Esta hipótesis deriva inmediatamente en la conservación de la energía, y aquí es donde entra lo que hablamos del método variacional, la energía. Vamos a hallar una ecuación que nos va a ayudar a encontrar la matriz de rigidez para cualquier tipo de elemento en 2D. Y dado que al quitar una acción, desaparecen completamente los efectos que la misma provoca. Esto es la continuidad de la energía, la conservación de la energía. Bueno, esos temas a desarrollar, los cuales en este capítulo vamos a hacer, primero vamos a explicar qué es una tensión en el cuerpo. Luego vamos a hacer el equilibrio en las acciones aplicadas externamente. El equilibrio que va a ser muy importante porque aquí vamos a hablar del tensor de tensiones. Vamos a hablar en un elemento infinitesimal qué tensiones existen y cómo se denotan de una manera general. Luego tenemos deformaciones específicas, las relaciones con desplazamiento que experimenta el cuerpo. Ahora creo que muchos me han escuchado decir mucho desplazamiento, deformaciones. A veces nosotros confundimos esos dos términos. A veces decimos la estructura se ha desplazado o la estructura se ha deformado. Creo que la mayoría decimos se ha deformado, pero en realidad se ha desplazado. Vamos a decir cuál es la diferencia entre los dos, qué es desplazamiento y qué es deformación. De hecho, de ahí vamos a partir. Luego vamos a decir que vamos a hallar también un tensor de deformaciones, el cual nos va a ayudar a entender cómo se deforma, ¿no? Cómo se deforma en el plano un elemento en forma, los dos tipos de deformaciones que sufre. Y luego tendremos las relaciones constitutivas. Aquí es donde entra ya la elasticidad, lo que les dije al principio. Relacionar tensiones y deformaciones. Si se dan cuenta, estamos haciendo al contrario de lo que hablábamos en elementos finitos. En elementos finitos hablábamos de desplazamientos, deformaciones y tensiones. Tensiones, deformaciones y las relaciones constitutivas. Por eso es que este tema es muy importante comprenderlo para poder entrar de lleno a los elementos finitos y poder todos comprender qué es lo que hacen, ¿no? Cómo se relacionan con las ecuaciones, con las funciones de forma, perdón. Luego tenemos un equilibrio interno en el contorno del sólido elástico, y aquí en el último tema es la hipótesis que dijimos para hallar la matriz de rigidez, el trabajo y la energía. Bueno, creo que para el día de mañana vamos a comenzar con lo que es tensiones, y quería hablar sobre un tema respecto a los horarios y también respecto a, quisiera preguntarle a todos ustedes, creo que no los conozco a nadie, ¿no? Me ha gustado mucho que cada uno se presente y me digan para tener para saber quiénes son, ¿no? Tal vez a Fernando le voy a pedir para que yo les conozca también quiénes son, de qué país, creo que me dijo que de varios países. Mañana voy a comenzar con lo que es elasticidad y voy a comenzar desde esa parte, las tensiones. Vamos a hacer todo lo que es tensiones, tensor de tensiones, círculos de Moore, cómo se representan las tensiones en un punto, los vectores tensionales, y luego vamos a pasar a lo que es deformaciones, tensor de deformaciones y desplazamientos. Y por último vamos a hacer lo que es la ley constitutiva, en la cual va a relacionar estos dos términos, tensión y deformación. Y bueno, esto va a tomar un poco de tiempo, elasticidad, va a tomar 1 o 2 clases. Luego voy a tocar el tema creo que el temario lo tienen, creo. Voy a tomar el tema de encontrar la matriz de rigidez. Ahí es donde voy a hablar de los elementos triangulares, rectangulares. Voy a hacer con un elemento rectangular. Y vamos a hablar de las funciones forma, cómo se hallan esas funciones forma, cómo se han puesto esas hipótesis, ¿no? Las hipótesis para cómo se halla, ¿no? En realidad esa función.
y luego saber, ¿no? La interpolación, cómo se va a hacer la interpolación, los puntos de Gauss, y porque se les dice los puntos de Gauss también, y vamos a hallar las tensiones dentro de eso, y vamos a una relación entre la matriz de rigidez, y vamos a hacer todo el mismo procedimiento, desplazamiento, deformación y tensión. Bueno, quisiera saber desde ya, como estamos comenzando el curso, quisiera saber si todos tienen acceso a lo que es Robot Structural, porque es el software que he elegido para poder hacer la aplicación al final ya de la clase, al final de los temas. Vamos a hacer la aplicación y vamos a hacer lo que hemos visto en el video al último, la interpretación y todo lo demás. Con un proyecto, ¿no? Vamos a hacer en Robot, puedo enseñarles también lo que es, cómo se hace el mallado, cómo se aproxima más el mallado, cómo se ponen los mallados rectangulares, triangulares. También vamos a hablar de las tensiones planas, vamos a hablar de formaciones planas, que en Robot lo vamos a ver muy bien porque es uno de los software que he visto que tiene esa facilidad de poder decirle, quiero que me hagas un cálculo de tensión plana, quiero que me hagas un cálculo de deformación plana. Y al último vamos a terminar con eso, y por eso quisiera que me diga alguien que no tiene, no sé si va a ser posible o alguien no va a tener la posibilidad de poder acceder al software que vamos a utilizar al último. Bueno, ya desde la primera clase les voy diciendo que va a ser el software y a ver si todos van a tener la facilidad. Normalmente yo podría pasarles porque yo tengo el software, de hecho lo tengo por la empresa, lo paga la empresa, pero aquí en Francia es un poco difícil compartir, de verdad, porque aquí existe la policía cibernética, no puedo hacer nada por internet. Entonces, me gustaría que ustedes se encarguen un poco de eso, de que encuentren el software, si es posible. Si no, pues creo que también existe el software, es gratuito para estudiantes. No sé ahora cómo será. Antes yo tenía mismo si no eras estudiante, yo recuerdo que podías hacerlo con un correo electrónico cualquiera, o un correo que nunca hayas utilizado para Autodesk, y podías descargar. Pero bueno, si tienen algún problema luego, pues nos avisan y a ver, podemos conversar y ver ese tema. Bueno, yo voy a quedarme acá. También quería hablar de los horarios, ¿verdad? Es que cuando nosotros quedamos con Fernando para los horarios, aquí en Francia había una diferencia de 6 horas. Ahora hay una diferencia de 7 y se me hace ya un poco tarde, como están viendo, ya son casi las 12. Y también los domingos se me hace también un poco difícil porque al día siguiente yo trabajo, entonces que se me va a hacer un poco difícil. No sé si todos podríamos ponernos de acuerdo y fijar un horario, una hora antes tal vez, los sábados. Y Fernando, los domingos son ¿de qué hora a qué hora? Si me haces recordar, por De favor. 9 a 12, ingeniero. De 9 a 12. Ok, gracias, Maida. 9 a 12. Creo que sí está bien. El día domingo está bien. El día domingo, pues, en el chat, a ver alguien que... Aproximadamente 4 de la tarde me parece. Sí. Son las 4 de la tarde y terminaría a las 6 de la tarde, creo que. Aquí, Claro. creo que estaría bien. A ver, no sé si hay, no puedo, como estoy compartiendo los mensajes. Bueno, estoy viendo los mensajes, habían preguntas, creo. Sí, están consultando qué tipo de versión usará este robot. Sí,
Yo tengo la versión 2020. Pues usemos creo que el 2020 o 2021. 2021 vamos a utilizar. Yo me voy a instalar el 2021 y vamos a utilizar el robot versión 2021. Luego, bueno, creo que nadie ha escrito respecto a los horarios, ¿no? Respecto a los horarios, no sé si es posible. El sábado podría ser de 9 a 12. Están solicitando también el sábado que pueda ser por la mañana. En todo caso, bueno, usted a las 2 de la tarde. Sí, para mí sería súper bien, porque sí, los sábados a las 9. ¿Alguien tiene algún problema que lo diga por el chat? A ver si se le hace complicado hacerlo los sábados de 9 a 12. Por favor. Hay un participante que no puede, dice. Sí, hasta mediodía. Ya son 2 participantes. Sí, creo que mejor dentro de la semana vamos hablando en el chat y Naida, ¿te podrías encargar un poquito de eso, por favor? A ver, para que todos podamos, o sea, todos debemos, ¿no? Comenzar Claro. a la misma hora O como y dice usted, para todos. o como dice usted, una hora antes podría ser. O sea, estamos empezando a 3 de la tarde aquí en Perú, pero podría ser a las 2 o a la 1 de la tarde, no sé, de 2 a 5, como menciona también Sí, de Hugo. 2 a 5. Yo creo que mejor de 2 a 5, sí. Sí, No- entonces creo que, Naida, hablamos por el chat y vemos cada uno y hacemos como una lista, a ver quiénes son y nos digan, ¿no? Sus Claro, horarios. sí, sí. Yo creo que Naida, de 2 a 5 me parece que es asequible para todos. Me parece que sí están de acuerdo. Pero por la mañana se les hace complicado a algunos sí, participantes. sí, nos trabajan los Ya sábados. tienen programado, claro, ya tienen programado ellos sus horarios, ¿no? Sí, Sí, de sí, hecho, sí sí. lo están mencionando. Ok, bueno, ya terminando el curso de hoy, el website de hoy. Quisiera algunos comentarios tal vez, si les gustó o la verdad, la verdad, como he dicho yo, toda mi formación aquí en Francia, los términos técnicos son un poco difíciles en español para mí. Los voy manejando de poco en poco, los voy manejando, los voy conociendo. Creo que con ustedes también creo que voy a aprender un poco más de esos términos técnicos al hacer la modelización. Y dentro de la modelización, de hecho, les iba a comentar que voy a utilizar, como creo que hay gente, si hay personas que son de otros países, entonces no podemos hacer una misma reglamentación. Voy a hacer la reglamentación que yo utilizo, el Eurocódigo, y así van a ver un poquito, ¿no? De lo que aquí en Francia hacemos, ¿no? Qué reglamentación utilizamos, y en la modelización, por ejemplo, voy a hacer eso. Voy a utilizar más voy a utilizar más los eurocódigos, cosa que también ustedes ven, ¿no? Que es algo nuevo, creo que sería interesante también. El proyecto posiblemente va a ser un hospital, posiblemente. Va a ser un hospital que se va a realizar, va a ser real, que se va a realizar, un hospital que yo estoy haciendo, y lo vamos a interpretar, vamos a hacer la modelización como les indiqué, ¿no? Luego, claro, de haber hecho un poco de teoría. Ya con el transcurso de las clases, tal vez para la próxima semana, les voy a traer unas fotos del hospital al cual vamos a hacer. Si voy a poder difundirlo, pues, preguntas, a ver. Y vamos a ver, ¿no? Para que sea un poco dinámico también esto, ¿no? Porque la verdad va a ser un poco pesado los temas que vienen porque son teóricos y yo sé que lo teórico siempre es pesado para todos, creo. Lo teórico es un poco pesado, entonces vamos a hacer algo dinámico, voy a tratar de hacerlo lo más sencillo y comprensible posible, y eso. Quisiera también que ustedes un rato, por favor. Buenas tardes. Si hay preguntas. Sí, me gustaría hacer una pregunta. Buenas tardes. Mi nombre es Enrique.
Sí, sí, hola Enrique. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesor? Mire, me pareció muy interesante y muy didáctico este primer capítulo. Hay temas muy fundamentales, básicas, a la cual ha estado dictándolo de manera muy didáctica y comprensible. Pero a pesar de todo, sería bueno, ¿no? De repente que nos pase alguna bibliografía para poder darle un repaso así y entender, sobre todo a más detalle de repente, ¿no? Acerca, por ejemplo, de las matrices, ¿no? De la Pero constante sí, de elasticidad, todo eso, ¿no? Ya, por eso por un lado. Y por otro lado, bueno, si hay material de trabajo, nos dijeron creo que hay material de trabajo, no sé, lo van a mandar por repente por email, correo o no sé. Sería bueno. las diapositivas lo voy a enviar, una vez terminada la clase, voy a enviar las diapositivas. Y sí, les voy a dar unas bibliografías. Lo difícil creo que, no sé si les parecería, o pues los tengo todos en francés. No sé si sería conveniente, porque la mayoría las tengo en francés. Voy a tratar de buscar en español también y las voy a enviar. Pero la mayoría las tengo en francés. Pero sí, Bueno, vamos a dar bibliografía. De hecho, también vamos a hacer, luego de terminar el capítulo de elasticidad, voy a hacer como un pequeño quiz. Voy a hacer algunas así rápido, didáctico rápido, preguntas, así se han comprendido algunas cosas, así, lo más importante. Y de acuerdo a ese quiz voy a tratar de regalar un libro en francés, y tal vez les sirva, ¿no? Les sirva a alguno, o les parece o no les parece, tal vez quieran en español y pues, también, no sé, depende. Yo pero la mayor parte de mis libros los tengo en francés, eso es un poco lo malo. Pero los voy a dar igual. Igual algún día tal vez muchos van a llevar cursos de francés, tal vez lo puedan entender y lo van a entender mejor. Para las demostraciones, de la misma manera, las demostraciones también las tengo en francés, y voy a tratar de encontrar libros en español para darles, interesantes, para darles como bibliografía antes del tema. ¿Sí? Gracias más bien por tu aporte. Bueno, entonces para el tema del horario, lo vemos por el chat, Naira. ¿Sí? Sí, ingeniero, no hay problema. Están, proponiendo que el domingo también se cambie el horario de 7 a 10, pero no sé, algunos participantes son de otros países y quizás se les haga un poco más complicado. Ellos comienzan de repente una hora antes o de repente una hora después. Entonces, tendría que verse, ¿no? Usted me dijo que el domingo de 9 a 2 estaba bien y la mayoría estaba de acuerdo con el horario de 2 a 4, de sábado de 2 a 4. Sí, sí, de 2 a 4. Yo creo que sí. Entonces, a ver, Naira, ¿lo ves en el chat? Yo creo que todos van a hablar y van a decir si el horario les conviene o no les conviene, y ahí acordamos. Sí, Obviamente, no hay problema, no es se un horario preocupe. para todos, flexible para todos. Sí, todavía Sí, tenemos hasta el próximo sábado. Ya para mañana sí es el horario fijo que ya está, pues, ¿no? De 9 a 12. ok, gracias. Bueno, entonces, Ingeniero. nos vemos entonces el día de mañana con este tema de elasticidad. Voy a tratar de hacerlo rápido, sencillo. Va a ser un poquito tedioso porque es teoría, pero voy a tratar de hacerlo didáctico. Y muchas gracias por la atención y por la oportunidad nuevamente a la escuela FBE, al instituto, perdón, por esta oportunidad de poder compartir, y vamos a intercambiar también, ¿no? Vamos a intercambiar algunos aspectos tal vez dentro de las próximas clases. Y sí, voy a dar una bibliografía. Voy a tratar de darlos en español y en francés. ¿Sí? Voy a tratar de dar una bibliografía en español y en francés. Y como les dije, al último también tengo unos libros digitales en francés y los voy a regalar. De acuerdo al último, cuando terminemos el tema de elasticidad, voy a hacer un pequeño, va a ser recontra fácil, va a ser rápido. Y ahí voy a sortear esos libros. ¿Ok? Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la atención y nos vemos el día de mañana. Gracias. Gracias, Naida. Gracias, Fernando.
nos vemos el día de mañana entonces. ¿Sí? Hasta mañana, ingeniero Franco, no hay problema. Hasta mañana. Hasta mañana, Gracias. Franco. Muchas gracias. Gracias, Franco. Gracias, Excelente. hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias.